Bueno amigos, pues ya llegó. Después de un mes de espera, llegó el certificado de que he pasado el examen de Leben in Deutschland. Este es un examen en el cual se hacen distintos tipos de preguntas con respecto a la sociedad, a la política, a la historia de Alemania, de la República Federal de Alemania. Y bueno, vienen 300 preguntas. Ahorita les voy a platicar un poco más de eso, pero bueno, este es uno de los requisitos en caso de que ustedes quieran aplicar para un pasaporte alemán, que eso normalmente se hace en un promedio de 6 a 8 años, dependiendo de cómo se vayan desempeñando. Hay varias veces en las que se puede, dependiendo de cuál es su trayectoria en el país, tanto económica como de estudios, como bueno, también laboral. Es como van a tener una posibilidad de adelantar esta parte. Si no, sepan a los 8 años y es un poco más fácil. Pero bueno, la cosa es esperar. Dependiendo de lo que ustedes quieran. Este sí o sí es uno de los requisitos. Y el otro requisito es pasar con éxito el examen B1, el Deutsch Test für Zuwanderer. Está muy fácil. Si ya llevan muchos años aquí, debe ser muy fácil poderlo pasar. Yo en lo personal llevo 2 años apenas aquí. Entonces todavía al menos faltan 4 años para poder aplicar para un pasaporte. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Vamos empezando. Y ahorita lo que yo les voy a platicar, o el tema del video de hoy, es las aplicaciones que yo utilicé para el estudio y la preparación para el examen. Bueno amigos, vamos a empezar. Esta es la primera aplicación, OrientKurs. Aquí en esta, cuando ustedes lleguen, van a tener la elección del estado en el que ustedes vivan. Aquí en mi caso es Nordrhein-Westfalen. Tienen 310 preguntas posibles, son 300 en general y 10 preguntas para el estado en el que ustedes viven. El examen en realidad consta de 33 preguntas, pero puede ser cualquiera de esas 310, entonces es importante practicarlas todas. Por ejemplo, vamos a empezar. Dice, las elecciones en Alemania son libres. ¿Qué significa eso? Y entonces, bueno, esta es la tercera opción. El lector no puede ser ni influenciado, ni tampoco se le puede dar obligado ni puede tener alguna consecuencia a través de la elección que tenga. Entonces ya seleccionamos esa y ya, pero por ejemplo si hacen alguna que esté mal y dicen, bueno, esta no me la puedo aprender, entonces la marcan aquí y así pueden ir marcando varias para después llevarlas a la lista de preguntas marcadas y poderlas estudiar más a fondo para que queden mejor preparados para el examen. Y ya luego aquí tiene un examen de simulacro. Ahora vamos a pasar a la segunda, que es Leben in Deutschland. Esta es en realidad con la que yo empecé. Esta también está muy bien, pero su desventaja es que es una versión de prueba. Tú puedes comprar una, pero pues vas a tener que pagar, ¿no? En este caso está muy bien porque igual vas a seleccionar al inicio cuál es tu estado. Y ya que lo seleccionaste, vas a poner, bueno, aquí tú puedes elegir hasta cuántas preguntas quieres hacer, ¿no? Pero en realidad, como vimos en el examen, solamente vas a tener 33, entonces pues puedes empezar con el entrenamiento. Y aquí lo puedes poner con preguntas aleatorias en el orden, digamos como que están hechas de la 1 a la 310, como vimos en la otra aplicación. Pero bueno, y aquí puedes tú elegir tu perfil. Si ustedes se la prestan a algún amigo, es importante que la pongan aquí en Guest para que no quede guardado en su perfil, porque lo padre de esta aplicación es que van a ir viendo cómo ustedes van dominando cada una de las preguntas. Aquí por ejemplo hay 56 preguntas que ya están muy bien aprendidas, 0 que solo están aprendidas, 4 que están más o menos y 250 que pues no se sabe todavía cómo están de aprendidas. Entonces aquí por ejemplo le dan en Go. Y ya igual aquí van a ir contestando una de las preguntas. Acá lo padre de esta también es que no les va a decir directamente cuál es la pregunta correcta, sino hasta que ustedes la seleccionen. Y ahora vamos a ir con la tercera. En este caso igual tienes que elegir cuál es tu estado. Vamos otra vez con Nordrhein-Westfalen. Y aquí por ejemplo tienes todas las preguntas. En cada una de las preguntas igualmente te va diciendo cada una de ellas cuál es la respuesta correcta. Y aquí hasta que no la tengas pues no te va a decir.
esta tiene otra estructura, pero aquí puedes ver directamente las que son para tu estado. Y ya no, pues entonces aquí nos salen. Y ya, eso es para si ustedes quieren estudiarlas, solamente las del estado en el que ustedes viven. Y ya poco a poco ustedes van a ir pasando toda una de ellas, pero esta aplicación tiene aquí todas las preguntas. Esta es la que yo más utilicé para cuando me preparé para el examen. Y aquí pues igual pueden hacer un simulacro. Y aquí van a ir, ponen las preguntas marcadas para irselas aprendiendo poco a poco. Y así pueden ir avanzando más rápido. Entonces aquí igual pueden seleccionar si quieren ahora ir a una en específico. Y en realidad es muy útil, pero siempre traten de estudiar con el simulacro porque eso les va a dar como una perspectiva de a lo que ustedes se van a estar enfrentando el día que ustedes vayan. Bueno amigos, estos fueron las 3 aplicaciones que yo utilicé para prepararme para hacer el examen del Leven in Deutschland. Nos fue muy bien, entonces les recomiendo que las utilicen ustedes también. Si van al curso, esto es un complemento solamente. Si no van al curso, esto realmente les va a ayudar. Como les dije, lo pueden hacer en su tiempo libre, ni siquiera tienen que tomarse más de 10-15 minutos al día para estudiar, y eso yo creo que ya es bastante. Solamente estudien al menos por un mes y van a ver cómo les va a funcionar. Bueno, de todas formas, ya haciendo punto y aparte, este es el primer video de muchos videos que espero subir. Va a haber distintas temáticas que ya van a ir viendo cómo van tomando forma. Lo único que les pido ahora, vamos empezando con el proyecto, entonces por favor regálenos un like, un corazoncito, suscríbanse al canal, den follow en Facebook, denos like, y bueno, también hay un follow ahí extra que tienen que darnos por favor, para que ustedes puedan ver siempre, enterarse desde el primer día que salgan los videos, estén siempre al tanto de todo el contenido que vamos a ir subiendo. Varias temáticas, ahorita no se las platico para que las vayan a ir descubriendo poco a poco. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, compartan con sus amigos, no lo olviden por favor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.